Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta ocasión. Seguimos con nuestro estudio bíblico acerca de las cartas paulinas. Ya miramos las cartas a los romanos y a los gálatas. Hoy nos toca ver la carta de los, primera carta a los corintios y segunda carta a los corintios. Bueno, objetivo: describir el fondo geográfico, social y religioso de Corinto. Objetivo B: examinar la historia de la iglesia de Corinto desde su comienzo hasta Primera de Corintios, o sea, hasta la carta. Objetivo C: identificar cuatro problemas y cuatro preguntas de los corintios, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. Recuerde que es fácil dividir las cartas de Pablo en cuatro grupos: Romanos, Gálatas y primera y segunda carta a los Corintios hablan de la salvación, ¿verdad? O sea, la soteriología, que es la ciencia que estudia el tema de la salvación o la doctrina de la salvación en la Biblia. Pablo suele usar las palabras en Cristo, ¿verdad? Que es una afirmación categórica de que todo lo que ocurre con respecto a la salvación o ha ocurrido o ocurrirá se debe a estar en Cristo. Estas palabras enfatizan nuestra relación con nuestro Salvador y Señor. Pablo escribió las cartas a los Corintios en el año 55 al 56, ¿verdad? 55 al 56. Y Pablo, eso se llevó a cabo en su tercer viaje misionero, según lo revela Hechos 18:23 al capítulo 21, verso 17. Él escribió primero de Corintios desde la ciudad de Éfeso, según primera de Corintios 16, 7 al 9. Probablemente escribió segunda de Corintios desde Macedonia, segunda de Corintios 2, 12 al 13. Este es un poco acerca del contexto histórico de la carta. Inciso A: Corinto, la ciudad y su gente, dice aquí. Corinto, hermanos, era famosa por sus pecados. Fue una ciudad del mundo y la carne. Al decir que alguien actuaba como la gente de Corinto, se indicaba qué tipo de pecados sexuales cometía. O sea que Corinto era una ciudad altamente depravada. Detrás de la ciudad estaba el Acrocorinto o monte de Corinto, que es un monte alto, plano, a la parte de arriba. Se levantaba allí como una torre de casi 1500 pies sobre el mar. En él estaba el templo de Afrodita, o sea, arriba era una planada enorme donde se había construido el templo a Afrodita en griego y Venus o Venus, la diosa Venus del amor en romano, perdón. Venus fue la diosa del amor y del sexo. En este templo habían alrededor de 1000 esclavas que cometían pecados sexuales con los que llegaban a adorar y de noche andaban por las calles como prostitutas, o sea que tenían una doble profesión: la prostitución en las calles, en las partes urbanas, y dentro del templo eran sacerdotisas del sexo. Entonces el culto que se celebraba a la diosa Afrodita, ¿verdad? Que esta diosa, según se dice, tenía muchos pechos, y eso indicaba la forma en que, o sea, se le rendía culto a ella, ¿verdad? Con la relación sexual prohibida o la fornicación. Entonces, esto es algo parte del contexto cultural, ¿verdad? Que rodeaba a la iglesia. Pablo les hace recordar a los corintios la vida de ellos antes de conocer al Señor y cita este párrafo: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, este, si nosotros empezamos a hacer una lista de qué tipo de pecados se practicaban allí, en primer lugar, había fornicación, idolatría, adulterio, habían afeminados que están entre homosexuales y hombres, y estaban declaradamente los homosexuales, ¿verdad? La expresión los que se echan con varones es un eufemismo bíblico que baja un poquito de nivel la expresión para que no se escuche muy grotesca, ¿verdad? Eso es una cuestión que es parte de la norma literaria del idioma griego o hebreo, que también se utiliza en ambos idiomas. Entonces, estaban los homosexuales declarados, había hurto, los que practicaban el hurto, los ladrones, había avaricia, ¿verdad? La avaricia es un pecado. Había alcoholismo, borrachos, ¿verdad? Los borrachos. Habían maldicientes, los maldicientes son personas que están llenos de odio, de rencor, ¿verdad? Que con sus palabras maldicen a las personas. O sea, esto era una cuestión, ¿cómo le digo? Era parte de la vida social, ¿verdad? Pero que Pablo lo ve como un pecado. Había estafa, ¿verdad? Había estafa, o sea, abundaban los estafadores y estos, dijo el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, eso fue en tiempo pasado. Dios los sacó de allí. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, estos tres agentes, ¿verdad? Estos tres agentes de la triunidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, funcionan coparticipan coparticipando dentro de la salvación, restauración, santificación y justificación de los corintios. Entonces vemos que, amados, Corinto era una ciudad eminentemente depravada, peligrosa para la moral, difícilmente vivir una vida moral, una vida santa, una vida pura, era difícil. Pero allí se levantó una iglesia y Pablo es el pionero en este punto para poderle orientar a la iglesia y mantenerla dentro de la revelación del Nuevo Testamento. Corinto, perdón, fue famosa por los negocios. Localice a Corinto en un mapa. Esta ciudad gigantesca está a 50 millas o 80 kilómetros al oeste de Atenas. Pablo caminó por un corto istmo desde Atenas hasta Corinto. Los marineros arrastraban las naves pequeñas por 4 millas sobre este pequeño estrecho que conectaba los mares Egeo y Adriático. Cruzando estas 4 millas sobre tierra, se ahorraban días navegando 200 millas. O sea, era complicadísimo, ¿no? Rodeando la parte sur de Acaya. Las naves del este y del oeste llegaban a Corinto. Los marineros trabajaban en el agua y jugaban en el templo. Bueno, debido a la posición portuaria de Corinto, había una afluencia enorme de comercio. Era una sociedad cosmopolita porque era puerto. Llegaban muchas personas de todos lados del mundo.
había mercaderes, negocios, empresas, había un flujo económico muy masivo, muy grande, habían textileras, estas, podemos decir, empresas que fabricaban ropa, que fabricaban, sí, ropa, ropa de cama, ropa de vestir. Habían curtidores que eran los que trabajaban las pieles, ¿verdad? Las pieles, había mucha orfebrería, todo lo que se trabajaba con metal, plata, oro, cobre, bronce. Había mucha alfarería, ¿verdad? Enormemente, había mucha alfarería, había comercio, habían cambistas, había venta de todo, de esclavos, de animales exóticos. O sea, Corinto era potente económicamente, ¿verdad? O sea, la iglesia estaba allí y podemos comprender que miembros de la iglesia eran personas con mucha capacidad económica. Esto es parte, como le digo, del contexto sociocultural. Ahora vamos a echarle un vistazo a la parte demográfica. Corinto era una ciudad grande, populosa, tenía un promedio de 10.000 habitantes, pero se cree que Corinto era más todavía y según algunos eruditos que hicieron la Biblia de Estudio NBI, Nueva Versión Internacional, creen que Corinto tenía 250.000 habitantes libres y 400.000 esclavos. La mayoría de los eruditos estaban de acuerdo en que la ciudad más poblada en los días de Pablo fue Roma, seguida por Alejandría y después por Antioquía. Y Corinto no se quedaba atrás. Corinto era la capital de Acaya. Acaya era también portuaria. Y dentro de Acaya estaba Corinto, la ciudad del pecado. La ciudad del pecado. Vamos a ver el ministerio de Pablo a los corintios. Pablo visitó a Corinto cerca del año 52 después de Cristo durante su segundo viaje misionero, según lo dice Hechos 18, 1 al 17. Él estaba esperando la llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia. En Corinto, Pablo conoció a Aquila y Priscila, las dos griegos, quienes fabricaban carpas como él. Pablo vivió con ellos mientras predicaba en Corinto y sus alrededores. Llegaron a ser compañeros de ministerio y muy buenos amigos. Ese es parte del proceso de Pablo dentro de Corinto, trabajando con los corintios. Finalmente llegaron Silas y Timoteo. Ellos les contaron de las condiciones en Tesalónica y Berea. Entre tanto, en Corinto, Pablo testificó poderosamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Como siempre, algunos judíos se molestaron con la predicación de Pablo. Entonces él comenzó a ministrar a los gentiles y muchos creyeron. A un Crispo, un gobernador de la sinagoga de los judíos, que creyó en Cristo. Pablo ministró en Corinto por lo menos año y medio. Entonces vemos que siempre la predicación de Pablo estaba orientada a alcanzar a los israelitas. Siempre iba a predicar a las sinagogas porque ese era el punto de Pablo. Aunque Pablo fue enviado a los gentiles, pero el apóstol siempre quiso que su nación conociera al Mesías, pero casi nunca tuvo mucha aceptación, muy poca, y él, pues al ver el desprecio y el rechazo, continuaba su trabajo desarrollándolo con los gentiles, de los cuales sí creyeron, y aún una autoridad de la sinagoga
creyó en Cristo, ¿verdad? O sea, estamos hablando, un gobernador de la sinagoga de los judíos creyó en Cristo, una autoridad muy grande. En Corinto los judíos llevaron a Pablo ante Galión, el gobernador de Acaya, ¿verdad? Galión era una autoridad política. Esta era una provincia grande e importante, por lo tanto, Galión, su gobernador, lo era también. Galión era el hermano menor de Séneca, el famoso filósofo romano. Séneca fue un filósofo muy, muy famoso. Séneca fue el tutor de Nerón, quien llegó a ser el emperador de Roma. Galión sacó el caso de Pablo del sistema del tribunal romano en Corinto. Esta fue una enorme decisión a favor del cristianismo. El gobierno de Roma permitió a los judíos alabar a Dios en vez de al César, ¿verdad? En esta ocasión fue favorecido a los cristianos porque esta autoridad romana determinó que el culto a Jesucristo no tenía nada que ver ni era contra las leyes de Roma. Entonces dijo, esto no es necesario juzgarlo, y lo desestimó. Más bien hubieron beneficios. La decisión de Galión significó que los cristianos fueran protegidos bajo la misma cobertura del judaísmo. Galión dictó un edicto en el que decía que seguir a Jesús no era una infracción a la ley romana. Dijo que los seguidores de Jesús y los líderes judaicos tenían que solucionar sus propios desacuerdos. Esto impidió que los judíos no creyentes usaran la ley romana contra los creyentes. ¡Qué gran bendición! La decisión de Galión ayudó a los creyentes de Acaya y probablemente de muchos otros lugares. O sea que fue para bien la decisión que tomó este gobernador romano de meter dentro del estatus de protección en el que ya estaban los judíos, meter a los cristianos. Pablo les escribió a los corintios después de que los visitó. Cuando escribió Primera de Corintios estaba en Éfeso en su tercer viaje. Alguien de la casa de Cloé informó que las cosas no estaban bien en Corinto, según lo dice Primera de Corintios 1:11, ¿verdad? O sea, alguien informó, alguien dijo, esto no está bien, esto no va bien, aquí hay un problema serio, está dividida la iglesia, está fraccionada, sectarizada. Unos dicen somos de Cristo, otros de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos. Habían 4 grupos segmentados. Alguien dijo, no, tenemos que ubicar al apóstol Pablo para que resuelva esto y nos ayude. Pablo también recibió una carta de los ancianos de la iglesia de allí, donde hacían preguntas sobre algunos asuntos y problemas. Él les escribió para darles respuestas, según Primera de Corintios 7:1, 8:1, 12:1, 15:12, 16:1. En su primera carta a los Corintios se encuentran las respuestas a estos y a otros asuntos. Entonces la carta se da en respuesta a preguntas múltiples como el matrimonio, como la resurrección de los muertos, como la Santa Cena, como la sectarización de la iglesia, el caso de inmoralidad que existía en la iglesia, que nadie lo había juzgado. Entonces, por eso surge la carta Primera de Corintios. Veamos el propósito. Pablo escribió por 2 razones. Primero, para corregir los problemas. Nuestro bosquejo muestra que estos problemas incluían divisiones, demandas legales y pecados sexuales. Primera de Corintios capítulo 1 al 6. Usted puede ver allí en el PDF, puede echarle un vistazo, o analizar todos los problemas que existían en la iglesia.
¿verdad? Pablo en cierto momento escribe y les dice que los litigios entre cristianos deben resolverse entre cristianos, no ante los impíos, ¿verdad? Porque quedaban expuestos. Y también pecados sexuales como el de un muchacho que vivía con la esposa de su papá, o sea, no su mamá natural, ¿verdad? Segundo propósito para contestar preguntas. Nuestro bosquejo muestra que estas preguntas fueron sobre el matrimonio, el cubrimiento de la cabeza, la cena, los dones espirituales, la resurrección y las ofrendas, ¿verdad? Preguntas muy, muy puntuales, muy puntuales. Y usted puede ver esa tabla, usted se va a dar cuenta de las serie de preguntas que estaban flotando en la mente de los corintios o de los ancianos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, entramos a la segunda carta a los Corintios. Eh, Veamos un poco del contexto histórico y propósito. Pablo viajó a Corinto por lo menos 3 veces y escribió a esta iglesia varias cartas. Otros libros analizan estos viajes y las cartas. En este estudio basta con observar 3 fechas y eventos, ¿verdad? Aquí podemos ver eventos relacionados con Primera y Segunda de Corintios. En el año 52, Pablo evangelizó a Corinto en su segundo viaje misionero. Algunos judíos ahí lo acusaron. Galión rechazó el caso de Pablo en el tribunal romano. En la primavera del 55 al 56, Pablo viajó desde Antioquía, Siria, a Éfeso. En su tercer viaje misionero ministró en Éfeso por 3 años. Durante ese tiempo escribió Primera de Corintios y Timoteo llevó la carta a la iglesia, ¿verdad? Llevó la carta de Primera de Corintios. En el otoño mismo del 55 al 56, Pablo viajó desde Éfeso al norte hasta Troas. Después de la fiesta de Pentecostés, Tito había acordado encontrarse con él allí, pero llegó tarde con el reporte de Corinto. Entonces Pablo continuó a Macedonia en su tercer viaje misionero. Allí se encontró con Tito. Pablo entonces escribió segunda de Corintios. Después fue a ver a los corintios por tercera vez. O sea que una de las iglesias más asistidas por el apóstol fue la iglesia de Corinto. Y una de las iglesias donde más estuvo el apóstol, creo que fue Éfeso, 3 años tuvieron al apóstol allí. Usted sabe la enseñanza que recibieron los efesios, perdón. ¿Qué tipo de maestro tuvieron ellos allí? Increíble. Pablo ministró 3 años en Éfeso en su tercer viaje misionero. Desde ahí envió la carta que llamamos Primera de Corintios, según la figura 6.8. Esta no fue la primera carta que envió a los Corintios. La primera a los Corintios 5.9 se refiere a una carta anterior. Pablo tal vez envió varias cartas que no tenemos. Imagínese usted lo que se perdió. Las llamamos primera y segunda a los Corintios por el hecho del orden en que aparece en el Nuevo Testamento. Nuestro interés es por las cartas que Dios nos ha dado y no por las que no tenemos. Debemos ser responsables por lo que hemos recibido. Bueno, muy puntual el comentario. Basta y sobra con las cartas que tenemos. Recuerde que Primera de Corintios llamaba a la iglesia al arrepentimiento. Pablo insistió en que disciplinaran al hombre que estaba pecando con la esposa de su padre, según dice Primera de Corintios 5, 1 al 8. A raíz de la carta de Pablo, algunos en la iglesia se arrepintieron, Segunda de Corintios 2, 1 al 11. Además, el creyente que estaba en pecado recibió disciplina. Entonces, bueno, es una cuestión
bien complicada. La mayoría de los pastores a veces tienen mucho compromiso con los hermanos y el compromiso con Dios queda como en segundo plano. Tocar el pecado de una persona eh, que sea cercana a esas personas aportantes de la iglesia o influyentes es súper delicado. Este pastor de Corinto no quería tocar este asunto, pero los ancianos decidieron no más, lo vamos a reportar. Lo reportaron y Pablo lejos, desde Éfeso, Pablo combate esto y lo juzga. Al principio hubieron problemas, la persona afectada se enemistó con Pablo, pero en el final de todo vemos que hicieron las paces y el pecado quedó purgado, ¿verdad? Otros, sin embargo, continuaron causando problemas. Hubieron maestros, falsos maestros, que cuestionaron el carácter y la autoridad de Pablo, dijeron que no era un apóstol verdadero, se enteraron de que Pablo había cambiado sus planes para visitar a Corinto, pues primero él había planeado viajar en barco desde Éfeso hasta Corinto, según lo dice 2 Corintios 1:15 al 16, pero luego decidió viajar por tierra al norte a Macedonia y luego hacia el sur a Corinto. O sea que lo que hizo fue un desvío. Cuando pasa a Macedonia es cuando recibe la visión del varón macedonio que le pide ayuda, ¿no? Entonces, debido a ese cambio de planes, los falsos maestros empezaron a cuestionar la autoridad de Pablo y a decir que era un hombre sin palabra y que los había dejado burlados. Entonces, pero la razón fundamental fue porque Pablo fue a predicar a Macedonia y luego retomó la ruta hacia Corinto. Los falsos maestros se valieron de su cambio de planes para acusarlo, diciendo que los creyentes no podían confiar en la palabra de Pablo. También lo acusaron de planear robar la ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. En respuesta a estos ataques, Pablo escribió segunda carta a los Corintios. Bueno, los detractores de un ministro siempre estarán como lobos acechando, esperando encontrar una pequeña falla, una mínima falla, para poder atacar y desvirtuar al hombre de Dios. Gracias a Dios, tenemos la cobertura del Santo Espíritu de Dios que nos ministra, nos ayuda y nos da esa fortaleza para poder seguir adelante, para poder enfrentar las situaciones y ver la gloria de Dios y el resultado de nuestro trabajo. Eso siempre va a estar, personas que traten de desvirtuar la labor del pastor y eso nunca lo podremos evitar. Siempre habrá una piedra en el zapato y lo que debemos hacer nosotros es hacer bien nuestro trabajo, poner lo mejor de nosotros, esforzarnos cada día a ser mejores y de lo demás que el Señor se encargue, ¿verdad? En el propósito encontramos, o propósito principal de Pablo en Segunda de Corintios fue defender su ministerio. O sea, en la segunda carta a los Corintios, Pablo hace una defensa de su ministerio. Sacó a la luz a los falsos apóstoles, los cuales eran codiciosos. En contraste, Pablo les pidió a los corintios que recordaran la vida de él entre ellos, cómo había sido, ¿no? Les instó a considerar la verdad del Evangelio, les recordó recolectar la ofrenda para los pobres en Jerusalén,
los animó a restaurar al pecador que se había arrepentido, gracias a Dios. Finalmente les advirtió que castigaría a los rebeldes tan pronto llegaran. Bueno, una de las cosas, hermanos, que podemos, que podemos ver en el apóstol Pablo era su carácter. Era un hombre temperamental. Según se ve y según dice la historia, en el texto dice castigará a los rebeldes, o sea, era un hombre de autoridad. Por eso, por eso, por eso, por eso, Dios le permitió tener ese aguijón en la carne para tenerlo controlado. Es como un inhibidor, ¿verdad? Como un inhibidor de orgullo, que cuando se quisiese enorgullecer o volverse altivo o déspota como era antes, ese aguijoncito lo hacía bajar de tono. Era un hombre temperamental, de autoridad. De Éfeso a Macedonia, Pablo defiende su ministerio apostólico, segunda carta a los Corintios 1:7. Bueno, yo le recomiendo, su deber es ver todas las citas bíblicas, ¿ok? Su deber es ver todas las citas bíblicas y si usted ve un texto que no lo entiende, escríbame, escríbame, con todo gusto le apoyo. En estos capítulos los lectores se desplazan con Pablo desde Éfeso a Macedonia. Los falsos maestros acusaron a Pablo de cambiar de opinión. Es verdad que Pablo cambió sus planes de su viaje a Corinto. ¿Por qué? Por el bien de los corintios. Él les había escrito sobre la disciplina de un creyente involucrado en un pecado sexual. Este pecador era un hombre poderoso. Ahí está. Parece que fue el enemigo más grande de Pablo en la iglesia de Corinto. Algunos de los corintios lo habían apoyado. Entonces es probable que existiese también un complot para esperar a Pablo y causarle daño y así destruir la iglesia. Ejemplo de Macedonia, o sea, la recolecta para los creyentes pobres en Jerusalén. Ahora hemos llegado a Macedonia, la cual Pablo usa como ejemplo. Algunas de las iglesias en Macedonia estaban en Filipos, Tesalónica y Berea, ¿verdad? Algunas de las iglesias en Macedonia estaban en Filipos, Tesalónica y Berea. O sea, Macedonia era una provincia enorme y allí habían dentro de ella ciudades como Filipos, Tesalónica y Berea. Los creyentes allí eran muy pobres, pero también muy generosos. Pidieron con ruegos que se les permitiera participar en la recolecta. Primero se dieron ellos mismos al Señor, después dieron el dinero que pudieron para los pobres de Jerusalén. Pablo animó a los corintios a seguir este ejemplo. Bueno, hasta ahí llegamos con nuestras dos cartas de hoy. Es un breve repaso. Si usted tiene alguna pregunta de algún párrafo bíblico que va a leer, que le recomiendo que lea, por favor, acostúmbrese a leer los capítulos enteros. Aproveche, ¿verdad? La asistencia y cualquier pregunta, hermanos, pues usted la puede plantear dentro del chat, ¿verdad? No se les olvide trabajar con su proyecto de cartas Paulina. Avance, avance, avance. No deje las cosas para el último día. El 5 de septiembre termina el curso de cartas Paulina. Em, así que hermanos, así que hermanos, cumpla, cumpla, ¿verdad? Cumpla. Dios les bendiga y nos vemos el lunes en el curso de Teología Sistemática.